Adelante, doctor. Bendiciones. Amén, amén. Gracia y paz. Un momentito por aquí, doctor, para poder compartir. Amén, amén. Adelante, doctor. Bendiciones. Gracia y paz a todos los que se están uniendo en este día. Damos gracias a Dios por un día más donde podemos traerle este programa Café Académico, que ha sido de gran bendición. Y hoy estamos con la segunda parte de lo que la semana pasada comenzamos. La voz de Dios verse a la voz del hombre. ¿Cómo saber quién está hablando? La semana pasada ya comenzamos este tema. Esta es la segunda parte, así que los que están entrando, por favor, vaya y vea el primer video para que así tenga la secuencia de lo que hemos estado hablando. Una vez más, este que le habla el pastor Domingo Pino, una bendición de poder estar con ustedes nuevamente en Café Académico. Estamos contentos que Dios nos dé esta oportunidad con este gran tema que está siendo de gran bendición. Así que los que se están conectando, primeramente, los que ya están conectados, los bendecimos y siempre le pedimos comparta el video para que otros también puedan ser bendecidos. Así que, doctor, saluda a los que ya se están conectando. Bendiciones, gracia y paz para usted. Salud para su vida, su casa, su hogar, su familia y sus generaciones. Que el Eterno y Todopoderoso les bendiga rica y abundantemente. Bendiciones para todos. Gracias por conectarse. Déjenos su opinión, déjenos un like y comente para nosotros saber su impresión acerca del tema. También nos puede dejar su opinión y la forma en que usted interpreta lo que estamos exponiendo con la Biblia. Bendiciones. Amén, amén. Eso es muy interesante, su opinión, para saber a dónde estamos llegando, qué estamos logrando, y esto nos da esa motivación de seguir trabajando, ¿no? Bueno, estamos contentos, como dije al comienzo, bendecimos a todos los que están conectando nuevamente. Estamos en la segunda parte con el tema, la voz de Dios verse a la voz del hombre. ¿Cómo saber quién está hablando? Esta es la segunda parte de este gran tema que la semana pasada comenzamos. Así que los que no vieron el primer video, le pedimos que vaya, les exhortamos para que vea ese primer video y así tenga la línea de lo que hemos estado hablando. Y hay muchas cosas que el pastor, doctor, nos compartió una información interesante, interesante. Así que deseamos que lo comparta y los que no han visto el primer video vayan y cuando tengan tiempo después de este video pueden ir y ver lo que compartimos en la primera parte. Así que los bendecimos nuevamente. Comparta, comparta, porque es un tema de mucha bendición, de mucha ayuda, eh, no solamente personal, sino para todo el cuerpo de Cristo y estos pastores que necesitan conocer y entender este gran tema. Bueno, doctor, no sé si estamos ya casi Amén. listos para comenzar. um, con la primera pregunta. Queremos aprovechar el tiempo. Y ya que la semana pasada comenzamos y toda esa información que usted nos dio, quiero comenzar en este día preguntándole, en una generación donde casi todos aseguran, oiga bien, que Dios les habló, porque todo el mundo dice que Dios les habló, ¿cómo discernimos académicamente, bíblica y espiritualmente si realmente estamos escuchando la voz de Dios? Y no simplemente emociones intensas, deseos personales o, oiga bien, manipulación religiosa disfrazada de profeta o Ay, de profecía. Ay, Padre Dios. bueno, está fuerte esa pregunta, porque la verdadera voz de Dios no solo impresiona, sino que confronta, corrige, purifica, ordena, Uf, transforma conforme al carácter de Cristo.
No todo lo que se siente espiritual procede del espíritu. Y la verdadera voz de Dios no se mide por el estremecimiento que provoca, que eso es un error. mm, Nosotros mm, podemos hablar de eso porque si el que está con el micrófono dice algo y hay 10 que se jamaquean, ya muchos interpretan que eso es confirmación y eso es falso. mm, La verdadera voz de Dios no se mide por el estremecimiento que provoca, sino por la verdad que confirma y la transformación que produce. De mm, modo que la voz de Dios no necesita fabricar pánico ni alboroto para ser obedecida. O sea, no necesita manipular emociones para ser recibida. No necesita violar tampoco la escritura para parecer poderosa. Entonces, es importante el discernimiento bíblico, porque el discernimiento bíblico no pregunta primero, ¿qué sentí? ¿Qué tú sentiste? ¿Tú sentiste? mm. Porque la verdad de Dios y el discernimiento bíblico y espiritual no tiene que ver con lo que yo siento. ¿Ve? Esa palabra se usaba mucho en los 70, en los 80 y todavía en los 90. Yo siento porque se apela al sentimiento. Así es. Entonces, la pregunta correcta es, ¿concuerda esto con la Biblia? Mm. ¿Concuerda esto con la Escritura? ¿Glorifica a Cristo o glorifica al profeta? Ay, ay, ay. Hello, Mm, ¿salta a Cristo o se le sube el ego al profeta? ¿Ah? Lo que dijo el profeta, respeta la verdad, produce fruto santo, edifica o controla, libera o manipula, conduce al arrepentimiento o alimenta el ego. mm, Hello, porque donde una supuesta profecía contradice la palabra, manipula la conciencia, exalta al mensajero, explota el miedo, acude a la manipulación o produce dependencia espiritual enfermiza, no estamos ante revelación divina, sino ante distorsión religiosa. Entonces, ¿qué ocurre? Sencillamente que esa pregunta que usted me hace, esa respuesta debe partir de una premisa irrenunciable. mm. Dios sigue hablando a través del Espíritu Santo, pero nunca habla contra su palabra, nunca habla contra su carácter, nunca habla contra la verdad ni contra la santidad. Entonces, discernimos si una voz procede de Dios cuando esa voz resiste el examen de la Escritura, resiste el carácter de Cristo, resiste el examen del fruto del Espíritu, Mm, resiste el examen de la coherencia doctrinal y la confirmación comunitaria madura de la iglesia. ¿Ve? Porque la voz de Dios, y vuelvo y lo repito, no se valida por la intensidad emocional que produce, sino por fidelidad a la verdad revelada. Porque una emoción puede conmover, ajá. un deseo puede parecer dirección, Ujú, una manipulación puede usar vocabulario espiritual, ujú, pero la voz de Dios siempre conduce a obediencia, a santidad, a humildad, a verdad, a arrepentimiento, a edificación y a conformidad con Cristo. Por eso es importante no solamente el discernimiento espiritual, sino el don de discernimiento de espíritus. amén, amén. Y es interesante eso, lo que usted está diciendo, esa parte emocional, porque muchos profetas se mueven, no en el que está a lo mejor tranquilo, sino aquel que se está moviendo, porque ellos se mueven también por lo emocional, que es la otra parte. Entonces, a ese mover le llaman unción.
lo cual es Función. totalmente falso. ¿Ve? Por eso el profeta dijo, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Mm, Entonces, la falta de conocimiento, que por cierto se ataca mucho, porque confunden, piensan que el Espíritu Santo está desconectado del conocimiento, piensan que el Espíritu Santo está desconectado de la palabra y no saben por falta de conocimiento que el Espíritu Santo y la palabra van unidos. unido, Incluso totalmente. yo escuché por las redes a alguien decir que cómo saber si un hombre de Dios está conectado con Dios y cómo saber si no está conectado. Y decía el exponente que se acude a la letra. Pero yo digo, entonces, ¿qué es lo que tú estás hablando? Porque lo que tú estás hablando es letra. ¿Ah? Que acude a la letra, o sea, refiriéndose a la palabra. Porque la gente, para justificar sus acciones absurdas, sus incoherencias, ataca la palabra, ataca el conocimiento de la palabra. Y no saben que el Espíritu Santo y la palabra van unidos, van coordinados, trabajan de forma unificada, de modo que uno no puede contradecir al otro y Ahí es. viceversa. Wow. Ahora, doctor, en esa misma línea le voy a hacer esta pregunta porque esto también hay que hablarlo. ¿Qué sucede cuando una generación pierde la capacidad de discernir entre revelación divina y su gestión humana espiritualizada? Ahora, ¿por qué? Porque el problema más peligroso no es solamente, oiga bien, doctor, el falso profeta, sino una audiencia emocionalmente vulnerable que ya no sabe distinguir entre la voz de Dios y la voz del hombre. Sí. Mm, Bueno, cuando una generación pierde la capacidad de discernir entre revelación divina y su gestión humana espiritualizada, ocurre una tragedia espiritual. ¿Y cuál es? Que la emoción comienza a ocupar el lugar de la escritura, la impresión subjetiva reemplaza la verdad objetiva y la manipulación se disfraza de profecía. Entonces, el falso profeta ya no necesita convencer con doctrina. Le basta con tocar heridas, tocar sentimientos, tocar emociones, activar miedos, estimular deseos y usar lenguaje sagrado, o vamos a decir lenguas mecánicas, para controlar conciencias vulnerables. Y el problema no es solamente que alguien diga Dios me habló o Dios me mostró. El problema es que una audiencia sin formación bíblica, sin criterio hermenéutico y sin madurez espiritual puede terminar obedeciendo la voz de un hombre como si mm, fuera la voz de Dios. Y wow. ahí nace el abuso espiritual. Ahí comienza la manipulación profética. Ahí la fe deja de ser obediencia a la revelación bíblica y se convierte en dependencia emocional de quien afirma tener acceso exclusivo, conexión exclusiva a lo divino, y los demás no tienen. Porque cuando una iglesia pierde el discernimiento, cualquier voz intensa parece unción, cualquier frase emocional parece revelación y cualquier manipulación bien predicada parece palabra profética. La voz de Dios no esclaviza la conciencia, la conduce a Cristo. La voz de Dios no sustituye la escritura, al contrario, la confirma. La voz de Dios no alimenta el ego del mensajero. Lo voy a repetir. La voz de Dios no alimenta el ego del mensajero que está pasando ahora mismo. En el presente siglo XXI, el mensajero mide y evalúa su ego a través de agradar al público. La verdadera voz de Dios no alimenta el ego del mensajero. Al contrario, exalta la verdad del evangelio
y la persona de Cristo. Por eso, una generación sin discernimiento no solo corre el riesgo de seguir falsos profetas, corre el riesgo más grave de llamar Dios a la voz del hombre. Cuando el discernimiento muere, la manipulación predica, y cuando la emoción gobierna, hasta la voz del hombre puede ser adorada como si fuera la voz de Dios. Wow. Eso es bien peligroso, muy peligroso, lo que usted está acabando de hablar. Bueno, saludamos a los que se están conectando, a esos pastores, esos líderes que están ahí, pastores, ministros. Los bendecimos. Ahí también, doctor, un saludito desde Alemania. Alemania. Amén, amén, amén. Qué A bueno. esta hora tan despierto allá. Ah, sí, claro, claro. Así es, así es. Tremenda bendición. Bueno, comparta lo que estamos compartiendo hoy. Van a haber unas preguntas, créame, que los van a ayudar bastante sobre este tema. Ahora, doctor, y ahí en eso mismo que usted acabó de decir, le pregunto y hago esta pregunta. Si Satanás puede citar la escritura, si la manipulación puede hablar en lenguas espirituales, y si la emoción puede sentirse sobrenatural, entonces la pregunta más urgente de esta generación no es quién está hablando, sino tenemos realmente discernimiento bíblico suficiente para identificar quién está detrás de la voz que estamos obedeciendo. Mm. Tremendo. Mire, o mejor dicho, escuchen. Si Satanás puede citar escritura, entonces no basta con que alguien use versículos para asumir que Dios está hablando. Y en eso también, en el otro extremo, tenemos que tener cuidado. Porque si la manipulación puede vestirse de lenguaje espiritual, Mm. entonces no toda frase que suena ungida procede del Espíritu Santo. Y si la emoción puede sentirse sobrenatural, entonces no todo estremecimiento interno ni externo debe ser interpretado como revelación divina. Porque no estamos en contra de la manifestación grupal. ¿Ve? Que por lo regular la gente le dice, se metió Jehová, se metió Dios. Sí, porque ese es el lenguaje pentecostal. Se Sí, metió sí, Jehová. sí. Ah, se metió Dios. O sea, como que estaba afuera. Yo siempre, a mí me ha chocado esa frase, ¿ves? Claro, uno respeta a quienes la usan, pero yo digo, entonces se metió, entonces ¿dónde estaba? ¿Ves? Porque la emoción puede sentirse sobrenatural. Entonces no todo estremecimiento interno debe ser interpretado como revelación divina. Porque el verdadero discernimiento no pregunta solamente, ¿se mencionó la Biblia? Pregunta, ¿fue interpretada correctamente? Y hemos visto a muchos profetas, o que tienen el título de profeta, metiendo la pata con incoherencias y palabras absurdas. Porque el verdadero discernimiento no pregunta solo, ¿sentiste algo? Mm. Pregunta, ¿eso me condujo a Cristo? ¿Me condujo a la verdad? ¿Me condujo a la humillación? ¿Me condujo al arrepentimiento? ¿Me condujo a la obediencia? No pregunta únicamente quién habló, pregunta qué espíritu, qué intención y qué fruto hay detrás de esa voz, porque ahora la mayoría de los profetas, porque no puedo decir que todos, lo que están es endulzando el oído y complaciendo lo que la gente quiere confirmar, ¿ah? O quiere escuchar. Y cuando se le confirma dice que Dios me habló. Mm. Tú evaluaste el espíritu que habló, la intención que habló, el fruto que hay detrás de esa voz. Porque el engaño más peligroso no siempre llega negando a Dios. Muchas veces llega usando vocabulario de Dios, música de iglesia, tono profético y apariencia de revelación. Por eso una generación sin discernimiento puede confundir carisma con unción. Óigalo bien. Hoy, ¿cómo? Ajá. La Mm. gente en esta generación que hay una falta de discernimiento espiritual. Se puede confundir el carisma del que tiene el micrófono con unción.
Se puede confundir intensidad con autoridad. Se puede confundir emoción con presencia y manipulación con dirección divina. La voz de Dios, ojo, no contradice la escritura. La voz de Dios no exalta al mensajero. La Eso voz es. de Dios no esclaviza la conciencia. La voz de Dios no usa ni la manipulación ni el miedo para controlar. La voz de Dios no produce dependencia enfermiza de un profeta. La voz de Dios confronta, purifica, ordena, edifica y conduce a Cristo. Por tanto, la pregunta decisiva no es si alguien habló en nombre de Dios, sino si lo que dijo resiste el escrutinio bíblico, el examen bíblico, el escrutinio cristológico, el examen cristológico, el examen doctrinal, el examen ético y el examen espiritual. Porque cuando una iglesia pierde discernimiento, termina obedeciendo voces que citan la Biblia, pero no proceden del Dios de la Biblia. El peligro no es solo escuchar una voz falsa. El peligro es obedecerla convencidos de que era Dios, cuando en realidad era emoción, cuando en realidad era ego, cuando en realidad era manipulación, cuando en realidad era tinieblas hablando con vocabulario espiritual y religioso. Wow. Doctor, voy a hacer un paréntesis ahora aquí para hacerle una pregunta porque esto ha traído confusión y aquí donde, como usted me gusta como usted dice, mata el gallo la funda. ¿Por qué? Porque hay gente que eh, critica, habla del que estudia, del que busca, porque para ellos el Espíritu Santo los llena de sabiduría y muchas veces no entendemos, y aquí es donde yo quiero hacerle la pregunta, porque hemos confundido, doctor, y no entienden que ellos dicen, es que yo tengo discernimiento bíblico. El problemita aquí, doctor, y quiero que me ayuden en esto, es que para usted tener discernimiento bíblico, usted tiene que conocer la palabra. Segundo, el problemita es que hemos confundido discernimiento bíblico con el don de discernimiento de espíritu. Correcto, correcto. ¿Ves? Entonces, Totalmente, ahí hay totalmente. un problemita porque tú no puedes tener discernimiento bíblico si tú no conoces, si tú no estudias la palabra, porque el discernimiento bíblico tiene que conocer la Biblia. Pero el don de discernimiento de espíritu es algo que el espíritu es un don. Entonces, pero lo hemos confundido en estos tiempos y le hago la pregunta porque basado en lo que usted está diciendo, que no hemos entendido, no tenemos ese discernimiento para saber cuando un hombre está hablando de parte de Dios o no está hablando de parte de Dios, o es voz de hombre. Mi pregunta es, quisiera que nos diera un poquito de claridad entre la diferencia del don, perdón, del discernimiento bíblico y el discernimiento del don de espíritu. Ok, ok. Hay una diferencia que es marcada. Ujú. Y lo primero es que no son lo mismo. No es lo No es lo mismo. mismo. Lo vamos a repetir. No es lo mismo el discernimiento o el discernimiento bíblico que el don de discernimiento de espíritu. Uno de los errores más frecuentes dentro del cristianismo contemporáneo consiste en confundir discernimiento bíblico con Ujú. el don espiritual de discernimiento de espíritus. Exacto. Porque ambos, el problema es que ambos se relacionan con la capacidad de distinguir la verdad del error. Ujú. Bíblicamente no son idénticos, ni operan de la misma manera. Ojo, ni Mm. son idénticos, ni operan de la misma manera. Vamos a establecerlo. Vamos primero, el discernimiento bíblico constituye una capacidad espiritual, Ujú. intelectual, teológica y moral Teológico. desarrollada mediante conocimiento de la escritura, Ahí es, eso es. madurez espiritual, Ujú. formación doctrinal.
Uf, Oiga aquí lo que voy a decir, yo espero que me corrijan, aún los que están conectados. La mayoría de los que se llaman profetas actuales no tienen formación bíblica, ni formación doctrinal, ni conocimiento de la Escritura. ay, padre. Operan, oiga bien, por habilidad, operan por técnicas, operan por destrezas y funcionan no desde el Espíritu Santo, funcionan desde la habilidad. Y como ya lo aprendieron y saben cómo manipular emociones, y esto le deja muchos dividendos, ellos siguen ahí. Entonces, la capacidad del discernimiento bíblico, vuelvo y repito, se desarrolla también, dije que conocimiento de la Escritura, madurez espiritual, formación doctrinal, sabiduría, experiencia, análisis crítico y sensibilidad espiritual gobernada por la palabra. O sea, es decir, el discernimiento bíblico se forma, no depende necesariamente de una manifestación sobrenatural extraordinaria. La Escritura enseña que el creyente madura en discernimiento. ¿Y dónde está eso, doctor Paulino? Lo voy a repetir. La Biblia enseña que el creyente madura en discernimiento. En Hebreos capítulo 5, versículo 5, 14. exactamente. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien Del y del bien mal. y del mal, correcto. Hello, observe algo crucial. El texto no habla aquí de un don milagroso momentáneo. Habla de entrenamiento, habla de madurez, habla de práctica, habla de desarrollo espiritual. Desarrollo espiritual. Ahora, el don de discernimiento de espíritus, en cambio, es una manifestación carismática sobrenatural del Espíritu Sobrenatural, Santo. correcto. Sobrenatural. Ahí está primera carta a los Corintios 12:10, que menciona el discernimiento de espíritus. Y aquí Pablo no se refiere simplemente a tener buen juicio. El contexto carismático indica una capacidad sobrenatural dada soberanamente por el Espíritu para percibir, identificar, juzgar o distinguir el origen espiritual detrás de ciertas manifestaciones, influencias, moveres o actividades. Es decir, no es solamente discernir ideas, sino discernir la fuente de la idea. Hello, discernir fuentes espirituales. ¿Qué puede implicar el don de discernimiento de espíritus? Bíblicamente puede incluir capacidad sobrenatural para identificar influencias demoníacas, Eso es, eso es. falsificación espiritual, operación satánica, inspiración humana manipuladora, autenticidad espiritual verdadera, espíritus engañadores, manifestaciones espirituales falsas. Ejemplo, Pablo con el discernimiento, con el don de discernimiento de espíritus. En hecho. En Hechos, capítulo 16, si mi memoria no me falla, del 16 al 18, Pablo pudo discernir espíritu de adivinación. Correcto. La muchacha decía cosas técnicamente correctas. Ella no estaba hablando mentira. Ella estaba hablando verdad. Ahora, pero la fuente espiritual era incorrecta. Y ahí vemos una diferencia fundamental. Discernir no es solamente analizar el contenido que puede ser verdadero, sino también identificar la fuente, identificar el origen, identificar la intención, identificar el propósito, identificar el objetivo. Entonces, hay una diferencia central. El discernimiento bíblico opera mediante las escrituras, sabiduría, análisis, madurez y evaluación teológica y doctrinal. Pero el don de discernimiento de espíritus opera mediante revelación
sobrenatural específica del Espíritu Santo. Y algo muy importante, todo creyente debe tener discernimiento bíblico, Correcto. pero no todos poseen el don de discernimiento de espíritus. Y Mm, aquí radica una distinción crítica, porque la Biblia jamás presenta el discernimiento básico como opcional. Todos los creyentes deben examinar, probar, analizar, evaluar doctrinas y discernir entre verdad y error. Por eso, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Pero bueno, el don carismático específico pertenece a la distribución soberana del Espíritu. Ahí está, 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Ahora, hay un error moderno. Existe un error moderno, porque muchos hoy llaman discernimiento espiritual a sospechas personales. la sospecha. El don de sospecha. A paranoia, a la paranoia religiosa, Eso es. a las intuiciones emocionales, le llaman discernimiento espiritual. A prejuicios psicológicos le llaman discernimiento espiritual. A impresiones subjetivas le llaman discernimiento espiritual. Y eso no es automáticamente discernimiento bíblico y mucho menos un don espiritual. Porque el verdadero discernimiento bíblico nunca, oiga bien, nunca contradice la Biblia, nunca contradice la escritura, nunca desprecia el análisis espiritual, el análisis bíblico y jamás reemplaza la madurez por emocionalismo. La tragedia actual que está inundando la iglesia, la tragedia contemporánea, no consiste solamente en la falta de dones espirituales, sino en una generación que intenta discernir espíritus mientras ignora la escritura, Wow. desprecia la doctrina, desprecia la teología y rechaza la madurez bíblica, la madurez emocional, la madurez espiritual, porque el discernimiento auténtico jamás fue diseñado para sustituir la verdad revelada, sino para protegerla. El discernimiento bíblico reconoce el error mediante la verdad revelada. El don de discernimiento de espíritus identifica sobrenaturalmente la fuente espiritual detrás de una manifestación, pero ninguno de los dos funciona correctamente donde la escritura ha sido reemplazada por emoción, por show, por teatro, por melodrama y drama, por espectáculo y por subjetividad religiosa. Amén, amén. Y es interesante que usted aclarara esta diferencia, por eso se lo traje, porque muchas veces no se conoce esto. Y también añadiéndole a la lista que usted trajo, doctor, hay gente que oyen comentarios y dicen que fue un diseñamiento del espíritu. Y fue un comentario que oyó y ahora viene a la iglesia, Ajá, ajá, ¿ves? A exacto. usar que yo discierno en el espíritu. No, no, a ti te lo contaron. Me lo contaron. Y Y a, viene y con a- y a veces es producto de algo, no solamente que le contaron, de un chisme, de un chisme. de un chisme. Eso, Entonces, yo he visto, yo lo he visto, lo he visto, hombres que lo invitan como profetas a ciertas iglesias y ellos saben por lo menos 5 o 8 chismes de la iglesia y supuestamente dan una profecía basada basada. No, en el chisme que le totalmente. contaron. Eso es así, ¿eh? Y eso lo hemos vivido como pastores, lo hemos vivido. Ahora, doctor, la Sí. semana pasada usted nos habló y terminamos, me acuerdo, la clase, el café académico, El café académico pasado, la parte uno de pas- este tema. sí, que donde terminamos, donde usted nos explicó, trajo la definición, trajo hasta ejemplo de lo que era la palabra
el don de palabra de ciencia. Palabra de don de ciencia, usted lo explicó muy bien, pero nos quedamos ahora y quisiera hacerle la pregunta porque es muy importante que conozcamos esto. Entonces, ¿qué es la palabra de sabiduría? Conforme a 1 Corintios 12:8. La semana pasada hablamos de la palabra de ciencia, pero ¿cuál es la diferencia a la palabra de sabiduría? Porque este es otro problema, doctor, que tenemos cuando los pastores no conocen La diferencia. la diferencia, y muchas veces estas cosas ocurren en la iglesia y no saben lo que se está moviendo. No saben identificar correctamente cuál es el don del Espíritu que se está moviendo. Quisiera que nos diera claridad en estos dos dones que muchas veces hasta los confunden. No, no, la confusión viene porque confunden la palabra profética con la palabra de conocimiento o palabra de ciencia, Oh, sí, y se la ponen siempre al de profecía. a de profecía, y también confunden la palabra profética con la palabra de sabiduría. Ujú, Entonces, totalmente. es bueno aclarar para contestar su pregunta que la palabra de sabiduría no es simplemente hablar bonito. Mm, No, la palabra de sabiduría no es simplemente sonar profundo ni impresionar con frases emocionales espiritualizadas, porque en el contexto de 1 Corintios 12:8, la expresión griega logos sofías, ujú, describe una manifestación del Espíritu Santo mediante la cual Dios concede dirección, comprensión, aplicación y orientación sobrenatural conforme a su verdad y conforme a su propósito redentor. No se trata meramente de inteligencia humana, no se trata meramente de carisma verbal, no es manipulación psicológica, no es motivación cristiana sofisticada. La verdadera palabra de sabiduría consiste en la capacidad dada por el Espíritu para aplicar correctamente la verdad de Dios a situaciones complejas, a situaciones críticas, a situaciones espiritualmente decisivas, mientras la palabra de conocimiento o palabra de ciencia se relaciona con comprensión y se relaciona con información. Pero la palabra de sabiduría se relaciona con dirección, aplicación, discernimiento práctico, juicio espiritual y solución conforme al carácter de Dios. Por eso, en la escritura, la sabiduría divina nunca aparece separada de santidad, verdad, obediencia, humildad y edificación del cuerpo de Cristo. La sabiduría bíblica no busca exhibición personal, busca alineación con la voluntad de Dios. Y aquí está el problema actual, el problema contemporáneo. Muchos llaman palabra de sabiduría a cualquier frase emocional, a cualquier frase psicológica, a cualquier frase motivacional que impresiona auditorios, aunque no tenga profundidad bíblica, aunque no tenga fundamento contextual, aunque no tenga coherencia doctrinal. Pero la sabiduría del Espíritu no manipula. La sabiduría del Espíritu no teatraliza. La sabiduría del Espíritu no alimenta el ego profético, no alimenta el ego del profeta, ni convierte la plataforma en un show o en un espectáculo espiritual, como se está dando actualmente. La verdadera palabra de sabiduría glorifica a Cristo, ordena a la iglesia, confronta el error, produce madurez y revela cómo actuar conforme a la verdad divina en medio de circunstancias complejas. Por eso, la evidencia auténtica de la palabra de sabiduría no es cuánto impresiona al público, sino cuánto refleja el carácter, la verdad y la mente de Dios revelada en la Escritura. Porque donde hay mucha emoción sin verdad, mucha plataforma sin santidad y mucho espectáculo, mucho teatro y mucho show sin discernimiento, lo que algunos llaman sabiduría espiritual puede terminar siendo
simplemente psicología religiosa manipuladora, adornada con un lenguaje pentecostal. La verdadera palabra de sabiduría no produce admiración hacia el hombre que habla. ¡Ay, lo dije! No, la verdadera palabra de sabiduría, conforme a la Biblia, no produce admiración, alabanzas y elogio hacia el Wow, hombre que habla. Produce alineación con el Dios que revela su verdad. wow, eso es interesante, doctor, lo que usted está hablando, porque aún ha visto un poquito de problemita con la palabra de ciencia y sabiduría. Y yo quisiera añadir y entiendan que cuando se habla del don de palabra y sabiduría, no se está hablando de la sabiduría que nosotros vemos natural. Es un don sobrenatural. ¿Ve? No es lo que Santiago está diciendo, que el que necesita sabiduría, pídala. Él no está hablando de eso, está hablando de un don Correcto. sobrenatural que tenemos que entender porque muchas veces lo que hacemos es que miramos a Proverbios y hablamos de la sabiduría de Proverbios. Eso no es lo que está hablando aquí. No, no, no. So- Estamos so- hablando del don sobrenatural de palabra de sabiduría. de palabra sabiduría. La sabiduría que habla Santiago, es bueno que sepan, porque hay gente que dice, hay que pedirle a Dios sabiduría. El problema con esto es que la materia prima que usa el Espíritu Santo para darte sabiduría es el conocimiento. Ujú, Y sin conocimiento no puede darte palabra de sabiduría. correctamente. Y entender que muchas veces usted va a ver y más, cuando usamos ahora el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, cómo se ve la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría siendo usado para hablar de un momento presente y un momento futuro en el instante. Y ahí es donde viene la confusión y por eso tenemos que entender que esto es algo sobrenatural, no algo natural. Tenemos que entender eso cuando el mismo Dios mandó que Pablo le dice al hombre, ve por la izquierda, le da la dirección completita, llega y hay un hombre así, 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 ¿ve? Y lo primero que pensamos que era una profecía que le estaban dando, no era una profecía. Pero, doctor, ya que estamos en esta línea, ya que estamos en esta línea, le hago entonces esta otra pregunta, que es más o menos el tema que estamos hablando. ¿Qué es el don de profecía? ¿En qué consiste? ¿Qué declara? ¿Y cómo se manifiesta bíblica y teológicamente en la iglesia del siglo XXI? Vamos a empezar contestando esa pregunta diciendo, no todo el que profetiza es profeta. Bueno, sí, sí. Oiga, no todo el que profetiza es profeta, Ujú, porque bíblicamente existe una diferencia fundamental entre la profecía, el don de profecía y el profeta como ministerio. ujú, Lo voy a repetir. Hay una diferencia fundamental entre, número uno, la profecía, número dos, el don de profecía y número tres, el profeta como ministerio. Y uno de los errores más comunes de esta generación consiste en confundir una manifestación ocasional o temporal del Espíritu con, con el ministerio del profeta permanente. ¿Ve? Lo que es el oficio ministerial permanente, la oficina ministerial permanente del profeta. Vamos a establecerlo. La profecía se refiere a que al mensaje inspirado, exhortativo o revelacional comunicado bajo la acción del Espíritu Santo. Es decir, la profecía es el contenido o manifestación verbal el inspirada. mensaje, es correcto. Puede incluir exhortación, edificación, consolación, advertencia, dirección específica, revelación circunstancial. Por eso, Primera de Corintios
capítulo 14, versículo 3, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La profecía no es automáticamente predicción del futuro, porque reducir la profecía a eventos, a decir, mejor dicho, eventos futuros, es una simplificación extremadamente pobre del fenómeno profético bíblico. ¿Ves? Ahora, el don de profecía es una capacidad carismática distribuida soberanamente por el Espíritu Santo a ciertos creyentes para comunicar mensajes de edificación bajo inspiración espiritual. Ahí está, como lo cité, primera carta a los Corintios 12:10. Y aquí aparece una diferencia crucial. Tener un don no equivale automáticamente a poseer un ministerio o una oficina ministerial, porque los dones son manifestaciones distribuidas, mientras que los ministerios son llamamientos estructurales y permanentes dentro de la edificación de la iglesia. Y muchas personas pueden operar ocasionalmente en una dimensión profética sin ser profetas ministeriales. Ahora, en tercer lugar, está el profeta como ministerio. El profeta ministerial constituye un llamamiento mucho más amplio, un llamamiento ministerial más amplio, más estable, permanente y reconocido dentro del cuerpo de Cristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Efesios 4:11. Aquí ya no hablamos simplemente de una manifestación ocasional del Espíritu, sino de un ministerio con función gubernamental, con responsabilidad doctrinal, con madurez espiritual, con consistencia ministerial, con reconocimiento comunitario, con peso espiritual y con peso ético. Porque el profeta bíblico no era simplemente alguien que decía cosas sobrenaturales. Era un centinela espiritual. Era un intérprete del pacto. Era un confrontador de corrupción. Era un guardián de fidelidad teológica. Era una voz ética del pueblo de Dios. Ojo, no todo el que profetiza es profeta. Bíblicamente, una persona puede profetizar sin poseer el oficio profético. Vamos a poner un ejemplo, varios. Saúl profetizó. Saúl profetizó, pero no era profeta ministerial. Allá en primer libro de Samuel, capítulo 10, versículos 10 y 11. Saúl profetizó. ¿Era Saúl profeta? No. Los creyentes en Corinto, podían profetizar, según 1 Corintios 14:31, pero Pablo nunca afirmó que toda la iglesia fuese profeta ministerial. Las hijas de Felipe profetizaban allá en Hechos 21:9, pero el texto distingue posteriormente a un profeta reconocido en Hechos 21:10, llamado Ágabo, que era un profeta específicamente reconocido. De modo que la escritura distingue entre manifestación profética carismática y función ministerial de profeta y oficio reconocido. Hello, ¿cuál es el error actual? El error contemporáneo. Uno de los mayores problemas modernos consiste en asumir si alguien profetizó una vez, entonces automáticamente es profeta. Falso. Eso no es exégesis bíblica, eso es simplificación carismática contemporánea y reduccionismo bíblico y espiritual. Porque en la Biblia el profeta no se definía únicamente por hablar sobrenaturalmente, sino
que el profeta se definía por carácter, por fidelidad doctrinal, por consistencia espiritual, por madurez, por discernimiento, por integridad ética, por coherencia con la revelación divina. Ahora, hay una premisa teológica y espiritual muy central. El Nuevo Testamento jamás presenta el ministerio profético como una plataforma de celebridad espiritual, que es el problema actual, que se ha tomado el ministerio profético como una plataforma para celebridades. ¿Ah? Y voy a hacer un evento y tengo que para llenar, porque lo que quiero llenar, no quiero edificar, lo que quiero llenar, quiero invitar no a verdaderos profetas y ministros, sino a los que tienen más fama, más popularidad, más like, más seguidores, más pull, a los que mueven el algoritmo. El verdadero profeta bíblico confrontaba, corregía, llamaba al arrepentimiento y protegía la fidelidad del pueblo al pacto divino. Por eso, en términos bíblicos, profetizar y ser profeta no son automáticamente sinónimos. No todo el que habla sobrenaturalmente representa a Dios oficialmente, porque en la Biblia una manifestación espiritual ocasional jamás, oiga bien, jamás fue suficiente para autenticar un oficio profético permanente. Wow. Ahora, doctor, basado a esa tremenda explicación que nos ha dado, porque hay gente que vuelve y voy a tratar de traer esto a colación nuevamente, la confusión que la iglesia tiene, que usted ha explicado muy, muy detalladamente, entre la profecía, don de profecía y el ministerio profético. ¿Por qué? Porque entendamos que usted lo explicó y lo conocemos, que la profecía en realidad tiene que ver con el mensaje. ¿Ves? Correcto. O sea, tenemos que poner las cosas en lugar. Ahora, Porque acuérdese, doctor, que la profecía genuina se ujú, manifiesta exhortando conforme a la Biblia, a la Biblia, exacto, exhortando conforme a la Escritura, totalmente, totalmente. trayendo convicción espiritual, Ujú, confirmando dirección divina, fortaleciendo a la iglesia y revelando el corazón de Dios sin violar el contexto bíblico ni producir desorden doctrinal. ujú. Eso es bien importante, porque la manifestación auténtica del don profético jamás contradice la Biblia. Jamás. Yo no puedo decir aquí que Dios me reveló que el Espíritu Santo entró a la iglesia en forma de vaca. Eso no es bíblico. Ah, que yo vi que el Espíritu Santo entró y se paseaba por el medio del templo en forma de vaca. Ahorita sale uno que lo vio en forma de araña cacata, de tarántula. Señores, la manifestación auténtica del don profético jamás contradice la Biblia, jamás exalta el ego del profeta, que está muy de moda, exaltar el ego. Y eso le hace daño a ellos mismos, porque ellos se creen que nadie puede discernir lo que ellos dicen y hacen. Eso es, La manifestación auténtica del don profético jamás sustituye el discernimiento de espíritus y el don de discernimiento de espíritus y aún el discernimiento comunitario de la iglesia. Por eso Pablo dice, y los demás juzguen. No es pecado juzgar al profeta, no es pecado juzgar la profecía, no es pecado juzgar la intención que está detrás de lo que dice. La manifestación auténtica del don profético jamás debe operar sin evaluación espiritual. Por eso, primera carta a los Tesalonicenses 5, versículos 20 y 21 declara, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. La Biblia no enseña credulidad ciega, óigalo bien. La Biblia no enseña nunca una credulidad ciega y sí lo creo, porque el Espíritu habló. No, la Biblia enseña discernimiento espiritual. total, total. Y es interesante, doctor, como hemos venido compartiendo entre esas diferencias, profecía, ese don de profecía que ya es una inspiración directa cuando Dios va a hablar directa, y cuando hablamos de ese ministerio profético,
que de hecho, doctor, quisiera que nos ayudara un poquito aquí, ya que estamos hablando de este tema y quisiera traer más claridad para los oyentes, que entiendan que el ministerio profético es más amplio porque depende también de otros dones. Correcto, correcto. ¿Ves? ¿Sabe? Y la gente tiene que entender eso y qué dones operan casi siempre en este ministerio. Y otra cosa interesante que vi ahí un comentario, vuelvo y repito, entendamos esto, mis hijos, no confundamos la función que había en el Antiguo Testamento del profeta con el ministerio profético. O sea, estamos en dos pastos totalmente diferentes. Y tenemos que ver que en el Antiguo Testamento vemos ese oficio del profeta, que el profeta andaba hasta solo. Ajá. ¿Ves? En el Nuevo Testamento vemos que el ministerio es parte, ¿ves? Del cuerpo de ese ministerio para la edificación de la iglesia. Y algo que, doctor, puede traer más claridad a lo que voy a decir ahora, es que el hecho de que usted sea o tenga el ministerio profético no quiere decir que en todo lugar que usted vaya tiene que profetizar. Correcto. ¿Ves? Porque eso es un problema, porque el profeta cree que si lo invita a una iglesia, él tiene que profetizar obligatoriamente. Eso no es así. El hecho de que usted no profetice en una iglesia que lo invitaron a predicar no deja de ser profeta. No deja de ser profeta. Vuelvo y repito, porque el pájaro que no vuela un día no deja de ser pájaro. Exacto. ¿Ves? Entonces, tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque ahora, el domingo que viene, yo voy a tener al profeta Machito. Y hago, y lo hemos repetido aquí, ¿qué no hago? Lo presento por todo lugar. ¿Qué pasa con Panchito? Panchito ya viene preparado, que él tiene que profetizar porque la propaganda fue grande. ¿Ves? Y esto es lo que estamos viendo hoy en día, lo que el doctor ha venido hablando, ese discernimiento que necesitamos para entender si es Dios el que está hablando o es el hombre No, que está no, porque, hablando. porque cuando se anuncia que viene el profeta tal, la gente no está esperando palabras. Ujú. La gente está esperando que le hable, Que le hablen. que el profeta se dirija a ellos y todos están en la expectativa. Ujú. ¿Ve? El profeta se dirige a ellos. O sea, yo quiero que alguien me escriba ahí, por favor, escriba a ver si estamos equivocados. La mayoría, oiga bien, no se sienta mal, pero ayúdeme, muéstreme, envíeme un video que yo pueda ver. La mayoría de los que se llaman profetas no manejan las escrituras de forma correcta. Ujú. Yo me pregunto por qué. Claro, yo sé el por qué. Ahora, de su opinión, ¿por qué todo es un show? Leen un versículo, duran 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, dando vueltas con el versículo, contando una historia, un testimonio, y comienzan a profetizar. Y aquí, y que Dios me muestra a María, Dios me muestra a Juana, Dios me muestra un apellido Rodríguez. O sea, señores, eso no es profecía. Veo un negocio, veo una empresa, eso no es profecía. Mm, Padre. Eso no es profecía. Veo boda, boda. Ah, ve acá, ¿qué pasó ahí? Eso no es profecía. Entonces la gente se siente mal, se siente incómoda, porque uno le dice, eso no es profecía, eso es manipulación preprogramada. Ni Uf, siquiera es confirmación, Padre amado, porque lo ven doctor. y que como una confirmación y lloran y se compunge. Y lo que Mm, están es alimentando, endulzando el oído. Yo me pregunto por qué la mayoría de los que se llaman profetas no manejan correctamente la disertación, la enseñanza, la exposición de la palabra, de las escrituras, de forma correcta, siempre inventando. Ahí vi yo uno que dice que Dios puede llevarte al pasado y cambiarte el nombre. Señores, y la gente cree eso. Yo quisiera que me lo pusieran de frente para que me demuestre por la palabra. Eso no es profecía, eso es invento. Eso es invento con máscara de revelación. Y lo grande es que hay gente, hay ministros que les gusta ese asunto. Porque Total. Sí. no estamos, vamos a aclarar, porque, bueno, no estamos en contra de la profecía, sino estamos en contra del abuso, del mal uso y del mal manejo
del ministerio profético, porque a todos se le llama profecía. Entonces los profetas se enojan con uno. Lo que estamos hablando es que actúe correctamente. Si Dios no te dijo nada, no diga que Dios te dijo. Si te invitaron y no le profetizaste a nadie, no te sientas mal, porque no siempre vas a profetizar. Y a veces, cuando no tienen a quien profetizarle, le profetizan al pastor de la iglesia, a la esposa del pastor, a los hijos de los pastores. Así Esto es. no tengo nada, no me baja nada. ¿Y qué le dan? Una profecía genérica, que hasta un nuevo convertido con habilidades lo puede hacer. Totalmente. Y en la Biblia Totalmente. bueno, está bien, continúe usted, perdón. No, pero es una verdad, doctor, lo que usted está diciendo, porque, y el problema, en una de las preguntas que hice, que muchas veces esto es por causa que la misma audiencia no tiene el conocimiento bíblico para saber, ¿ve? Para saber, y ese es el problemita que muchas veces tenemos, y cuando el pastor no conoce lo que está o lo que fue mandado a hacer, lo que hace es traer gente para distraer lo que Dios le dio. Bueno, seguimos. Basado en esta misma línea, doctor, Sí, para que siga ampliando este tema. Si una profecía, oiga bien, produce miedo, dependencia emocional, manipulación psicológica o exaltación del profeta, pero no produce arrepentimiento, santidad, ni transformación del carácter, ni obediencia bíblica, ¿estamos realmente escuchando la voz de Dios o simplemente la voz del hombre usando lenguaje espiritual? Uy. bueno, Mm. es una pregunta dura. Si una supuesta profecía produce miedo Miedo, o dependencia dependencia emocional, manipulación psicológica psicológica o exaltación del profeta, del profeta. pero no produce ni arrepentimiento, ni santidad, ni obediencia bíblica, ni mayor conformidad con Cristo, entonces no estamos ante la voz pura de Dios, ¿O sino, cómo? no estamos ante la voz pura de Dios, estamos ante una distorsión religiosa usando vocabulario espiritual, porque la voz de Dios puede confrontar, pero no manipula. La voz de Mm, Dios, la voz de Dios puede corregir, pero no esclaviza. La voz de Dios puede advertir, pero no explota el miedo. La voz mm, de Dios puede revelar, pero nunca exalta el ego del mensajero por encima del Señor del mensaje. mm. La profecía bíblica auténtica no convierte al profeta en dueño de la conciencia del creyente. ¿Cómo? La verdadera profecía edifica, exhorta y consuela. No produce servidumbre emocional ni dependencia psicológica enfermiza de una figura carismática. Cuando una palabra necesita intimidar, necesita manipular para ser obedecida, necesita controlar para ser creída, necesita elevar al mensajero para parecer divina, ya no funciona como revelación del Espíritu, sino como manipulación del hombre. El Espíritu Santo no vino a crear esclavos de profetas. Óigalo bien, el Espíritu Santo no vino a crear esclavos de profetas, vino a formar discípulos de Cristo. Por eso, toda profecía debe pasar por el tribunal de la Escritura. Óigalo bien, toda profecía debe de pasar por el tribunal de las Escrituras, por el tribunal del carácter de Cristo, por el tribunal del fruto espiritual, por el tribunal de la coherencia doctrinal y por el tribunal del discernimiento comunitario maduro. Donde hay miedo sin verdad, donde hay control sin amor, donde hay emoción sin santidad y dependencia sin libertad en Cristo, no hay profecía bíblica. Hay manipulación espiritual sofisticada de alto nivel. Ay, 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 ay. La voz de Dios no necesita fabricar terror para producir obediencia. La verdad divina posee autoridad suficiente sin recurrir a coerción emocional. Cuando Mm, una profecía exalta más al profeta que a Cristo, controla más de lo que edifica y produce más miedo que santidad, no estamos escuchando
la voz del cielo. Estamos oyendo al hombre disfrazado de voz de Dios. Wow. Ay, Padre amado Dios. Esto está fuerte, pero en esa misma línea, para ya los minutos que nos quedan, hay muchas preguntas. El que no vio desde el comienzo tiene que volver, ver este video porque el doctor ha traído una información tremenda y esta es la segunda parte. Hay un video anterior a este que también pueden ir verlo para que así vean la línea de lo que hemos estado hablando hasta este momento, porque veo que hay gente que hacen preguntas que ya las hemos hecho en el primer video. Correcto. Por eso los invitamos a que vaya y vea el primer video. Ahora, doctor, esta última pregunta, ya que el tiempo pasa, en esta misma línea de lo que está hablando, ¿cómo discernimos entre una auténtica manifestación del Espíritu Santo y una emoción intensificada cuando vivimos en una generación, oiga bien, donde muchas experiencias religiosas parecen sobrenaturales, repito, parecen sobrenaturales, pero pocas resisten el examen de las escrituras, el contexto bíblico y el carácter de Cristo? Tremendo. Mm, Fíjese, discernimos entre una auténtica manifestación del Espíritu Santo y una emoción intensificada, sometiendo toda experiencia al examen de la Escritura. mm, Hello, al examen del carácter de Cristo, al examen del fruto espiritual y al examen del contexto bíblico. Porque no mm, todo lo que se siente sobrenatural procede de Dios. Una emoción puede sacudir el cuerpo sin transformar el corazón. Y ese ha mm. sido uno de los hándicaps, ha sido uno de los talones de Aquiles de la iglesia pentecostal, que si el cuerpo se estremece, dice que eso es confirmación del Espíritu. Y Ay, papá, una emoción puede sacudir el cuerpo sin transformar el corazón. totalmente. Una atmósfera puede alterar los sentidos sin producir obediencia. Mm, Pueden haber estados alterados de conciencia. Búsquelo, googlelo, estados alterados de conciencia. Y no hay obediencia, no hay humillación, no hay uf, sujeción, no hay lealtad, no hay fidelidad. Una mm, experiencia puede impresionar la mente sin formar carácter. Sí. Y una multitud puede gritar unción, 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 mientras la escritura nunca autorizó lo que está ocurriendo. La manifestación genuina del Espíritu Santo no se mide por intensidad emocional. La manifestación genuina del Espíritu Santo no se mide por volumen musical. mm. La manifestación genuina del Espíritu Santo no se mide por lágrimas. La manifestación genuina del Espíritu Santo no se mide por caídas, ni por cuánta gente yo empujé, cuánta gente cayeron y cuánta gente tumbé. Eso no es manifestación genuina del Espíritu Santo. Así es, La así es. manifestación genuina del Espíritu Santo no se mide por gritos. Mm, La manifestación genuina del Espíritu Santo no se mide por estremecimientos. va. La manifestación genuina del Espíritu Santo se mide por su fruto: arrepentimiento, lealtad, fidelidad, santidad, verdad, humildad, orden, edificación, dominio propio y mayor conformidad con Cristo. El Espíritu Santo no vino a entretener auditorios, que es lo que está ocurriendo ahora. El Espíritu Santo no vino a entretener auditorios, vino a glorificar a Cristo, a convencer de pecado, a guiar a toda verdad y a edificar la iglesia. Por eso, cuando una experiencia religiosa produce excitación, pero no produce obediencia, produce espectáculo, pero no produce santidad, produce impacto emocional, pero no produce transformación, produce fascinación, pero no discernimiento. Debemos tener el valor bíblico de preguntarnos si estamos ante una manifestación del Espíritu Santo o ante una emoción humana intensificada por show, espectáculo, teatro, por ambiente, por música, por expectativa colectiva o por sugestión religiosa. La Biblia no nos manda a creer toda manifestación.
porque quieren llamar carnales a los que no se emocionan por algo incorrecto. Carnales son los que se emocionan oyendo algo incorrecto y hablan en lenguas mecánicas, hablan en Ay, lenguas jerigonzas, papá. hablan en lenguas aprendidas, en lenguas que oyeron de otros y la dicen ahí porque se oyen bonitas. La Biblia no nos manda a creer toda manifestación, no nos manda a probar los espíritus. Nos manda a probar los espíritus, no a ver si es popular, no a ver si tiene muchos likes, no a ver cuántos seguidores tiene. Nos manda a probar los espíritus, a examinarlo todo y a retener lo bueno. Una experiencia auténtica del espíritu jamás contradice la escritura. Una experiencia auténtica del espíritu jamás degrada el carácter de Cristo. Una experiencia auténtica del espíritu jamás manipula la conciencia. Una experiencia auténtica del espíritu jamás sustituye la verdad por emoción ni por sensación. Porque el Espíritu Santo no compite con la palabra. El Espíritu Santo no compite con la escritura, al contrario, la confirma. El Espíritu Santo no reemplaza a Cristo, al contrario, lo glorifica. El Espíritu Santo no desordena la iglesia, al contrario, la edifica. El Espíritu Santo no infla el ego humano, al contrario, produce humildad y fruto. Santo, cuando una experiencia produce más emoción, produce más sensación que transformación, produce más espectáculo que santidad y más fascinación que obediencia. No basta decir fue el Espíritu. Hay que tener discernimiento para saber si fue Dios o simplemente la carne emocionada usando lenguaje espiritual. Wow, Escuela. wow, wow, wow. Bueno, doctor, esto ha sido poderoso y una de las cosas que vemos que muchas personas llegan a la casa, a la iglesia, por decirlo, buscando una palabra para cambiar de conducta, pero no para ser transformado. Correcto. Ahí está. ¿Ves? Ahí está. Y eso es lo que vemos mucha gente, que por una palabra cambian de conducta, pero su corazón nunca ha sido transformado. Ahí está. Y eso es un problema. Y antes, doctor, de despedirnos, porque um, quiero hacer esta pregunta, si usted quiere contestármela en pocas palabras, si no, la dejamos ahí, porque la semana que viene vamos a estar libres, vamos a venir en 2 semanas con un tema, ya usted sabe, pero quiero que nada más me toque, si usted quiere tocarlo, si no, porque hay un problemita que estamos viendo en las redes sociales y es que muchos pastores profetas, que ellos dicen son pastores profetas, otros profetas, en estos últimos tiempos están levantando cursos de escuela profética. O sea, la famosa escuela profética que hoy, hoy vemos por muchos lugares cobrando para enseñarte cómo, cómo ser un profeta, cómo profetizar, que usted no puede decir en pocas palabras, aclarar sobre esta famosa escuelas proféticas. Bueno, es un problema que no viene desde ahora, ¿eh? Es un problema que, que viene desde antaño, porque poner una escuela profética para enseñarte a profetizar o usar una palabrita que publiqué ayer en Facebook, o activarte como profeta. Yo no encuentro versículos que digan eso. El problema no es meramente, yo lo veo como un problema económico. ¿Ve? Y no meramente económico, es un problema profundamente teológico, hermenéutico, exegético y eclesiológico. Porque una cosa es formar bíblicamente, enseñar hermenéutica, enseñar exégesis, desarrollar carácter, instruir sobre dones espirituales desde la escritura. Y otra muy distinta es comercializar lo profético como si fuera una técnica transferible, una habilidad activable o una capacidad que pueda adquirirse mediante entrenamiento pagado. Yo acabo de ver esta semana pasada como 5 anuncios
de gente promocionando para dar cursos de cómo ser profeta y de cómo profetizar. Están comercializando lo profético como si fuera una técnica transferible, una habilidad activable o una capacidad que pueda adquirirse mediante entrenamiento pagado. ¿Cuál es el problema central? Bueno, que la Biblia jamás presenta el ministerio profético como una destreza técnica enseñable al estilo de un curso motivacional o un sistema de activación espiritual. Espíritu Santo no funciona como un mecanismo manipulable mediante metodologías humanas. ¿Y cómo lo sé? Bueno, 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Observe cuidadosamente que el texto no dice como el curso quiera. El texto no dice como la escuela active. Dice como él quiere. Ahora, ¿cuál es el nuevo paradigma moderno? Aquí viene la respuesta a la pregunta que hice ayer en Facebook. Se habla de activación en lugar de formación. Y ahí está el problema. Vamos a activar los dones. Se habla de activación en lugar de formación. Y gran parte del lenguaje contemporáneo de activar el don, de desatar lo profético, de impartición profética, de aprender a profetizar en 3 niveles, en 5 niveles, en 7 niveles, para desarrollar tu vidente interno, para despertar la atmósfera profética donde quiera que tú vayas, proviene más del marketing religioso moderno que del vocabulario exegético del texto bíblico. La Escritura nunca enseña que el creyente deba aprender técnicas para parecer profeta, aprender técnicas para dar profecías, aprender técnicas para fabricar impresiones espirituales, aprender técnicas para producir palabras proféticas emocionalmente conmovedoras e inducidas. Ahí hay un peligro emocional, psicológico y espiritual, porque muchos de estos sistemas terminan produciendo manipulación y sugestión colectiva. Eso es. Terminan produciendo presión grupal, terminan produciendo condicionamiento emocional, terminan produciendo imitación conductual, terminan produciendo lenguaje aprendido artificialmente, terminan produciendo dependencia psicológica del líder espiritual. ¿Y qué pasa? Que en muchos casos las personas no aprenden a discernir la voz de Dios, aprenden a reproducir patrones emocionales aprendidos y frases religiosas culturalmente aceptadas. Wow. Uy. Ya, ahí lo dijo. Uf. Lo voy a repetir. Estas escuelas proféticas le están haciendo daño al evangelio, a la Biblia, a la predicación y a la enseñanza correcta de las Sagradas Escrituras. Porque las personas no aprenden a discernir la voz de Dios. Y la voz de Dios no se oye por fuera, la voz de Dios se oye por dentro. Porque Dios es espíritu. Y el espíritu, hello, no habla desde afuera, habla desde adentro. Si no lo entiendes, tendremos que tomar un programa para explicar eso. Porque muchos dicen, yo escuché la voz de Dios. Eso es en el Antiguo Testamento. Hello, escuché la voz audible, clarita. Oye, quizás estás distorsionando. Imposible. Eso es antiguo, veterotestamentario. Pero hay gente que dice, sí, yo lo oí. Bueno, eso es subjetivo. Las personas no aprenden a discernir la voz de Dios, aprenden a reproducir patrones conductuales, emocionales y frases religiosas culturalmente aceptadas. El problema bíblico, en la Biblia, el profeta no era producto de entrenamiento comercial. El profeta era el resultado de un llamamiento divino, de una soberanía de Dios, de una formación espiritual profunda, de un carácter probado, de una fidelidad al pacto, de una madurez creciente. Ni Isaías, ni Jeremías, ni Amós, ni Pablo aparecen pagando para activar un don profético. De hecho, el modelo bíblico muestra algo muy distinto. Frecuentemente el llamado profético era pesado, confrontativo y costoso, no glamoroso ni comercial.
Mm. Mm. ¿Significa esto que no se puede enseñar sobre profecía? No, mucho cuidado, no estoy diciendo eso. ¿Significa esto que no se puede enseñar sobre profecía? No, no estoy diciendo eso. La enseñanza bíblica sí es válida y necesaria, porque la iglesia debe enseñar doctrina de los dones. La iglesia debe enseñar discernimiento. La iglesia debe enseñar hermenéutica. La iglesia debe enseñar ética ministerial. La iglesia debe enseñar evaluación profética. La iglesia debe enseñar cómo juzgar la profecía y cómo discernir al profeta. La iglesia debe enseñar el orden bíblico. Pablo mismo instruyó sobre lo profético en primera carta a los Corintios, capítulo 12, 13 y 14. Pero enseñar sobre la profecía no equivale a fabricar profetas. ¿Y cuál Total. es el gran error de hoy? El error contemporáneo, que muchos hoy están intentando profesionalizar carismáticamente lo que bíblicamente dependía de la soberanía de Dios. Mm. ¿Sí? Quieren profesionalizar carismáticamente lo que en la Biblia dependía de la soberanía de Dios. Y ahí surge el peligro. Cuando lo profético se convierte en industria, cuando lo profético se convierte en marca, cuando lo profético se convierte en comercio, cuando lo profético se convierte en plataforma, cuando lo profético se convierte en mercado espiritual, cuando lo profético se convierte en mecanismo de monetización religiosa. Ahí están los profetas de TikTok monetizando, no dirigido por el espíritu, sino dirigido por la necesidad económica. Wow. La Biblia nunca presenta el don profético como una mercancía espiritual transferible mediante cuotas, activaciones o técnicas emocionales. Cuando el ministerio profético pierde la centralidad de la escritura, cuando el ministerio profético pierde el carácter, pierde el arrepentimiento, pierde la santidad, pierde la lealtad y la fidelidad doctrinal y es reemplazado por espectáculo, por show, por marketing, por plataformas, por experiencias sensoriales y por emocionalismo colectivo, entonces lo profético deja de parecerse al modelo bíblico y comienza a parecerse peligrosamente a una espiritualidad performativa. La Biblia jamás enseñó que los profetas se fabrican mediante activaciones pagadas, pero tampoco gratis. Porque el verdadero ministerio profético no nace del marketing espiritual, sino de la soberanía de Dios, de la madurez del carácter y de la fidelidad radical a la verdad revelada. Bendiciones. Wow. Wow, 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 wow. Yo creo que aquí hemos trancado. Wow. Antes de despedirnos, doctor, quiero aclarar rapidito aquí porque eh, yo dije un comentario sobre el cambio y la transformación. Y quiero explicar que el cambio, para aquel que dijo que era lo mismo, el cambio es reversible, la transformación no. Correcto. Un cambio es reversible, la transformación no es reversible. Acuérdense que metamorfosis, esa palabra que sale de metamorfo, usted nunca va a ver un gusano convertirse en una mariposa y de mariposa volver a gusano, porque es que eso no es reversible. La transformación no es reversible y por eso el doctor está hablando de esa transformación. Y yo hice la pregunta que la gente busca en cambio, porque cambio es cambiar de conducta, pero no ser transformado. Por eso es que vuelven de donde salieron. Correcto. Y es importante entender esto porque muchas veces por cositas pequeñas hacemos grandes problemas. El problema es que no todo cambio implica transformación. Exacto. Y muchas personas cambian externamente sin haber sido verdaderamente transformadas internamente. Porque no necesariamente son sinónimos. Porque No, el cambio puede ser conductual, circunstancial, emocional, ujú, externo, temporal y funcional. Es decir, el cambio puede modificar comportamientos sin alterar necesariamente la naturaleza interna del individuo. total, Una total. persona puede cambiar hábitos, cambiar lenguaje, cambiar ambiente, cambiar religión, cambiar apariencia, sin experimentar una verdadera transformación ontológica
o una verdadera transformación espiritual. El cambio muchas veces afecta lo que haces, no necesariamente lo que eres. Hello, te lo voy a Ya, ya, repetir. ya lo El dijo. cambio muchas veces afecta lo que haces, no necesariamente lo que eres. Sin embargo, la transformación implica una modificación mucho más profunda. Profunda, total. La transformación implica una modificación, no solamente mucho más profunda, sino una transformación estructural, una modificación estructural, interior, ontológica, moral, espiritual, identitaria. Porque la transformación no solo altera la conducta, altera la naturaleza, la esencia, la conciencia, la mentalidad y la dirección existencial. Por Total. eso el Nuevo Testamento utiliza un lenguaje mucho más radical que simple mejoramiento conductual. Pablo en Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y la palabra griega utilizada aquí en Romanos 12:2 es metamorfó, de donde viene Metamorfo. metamorfosis. Exactamente. Ajá. No describe un ajuste superficial, describe una reconfiguración total, profunda, interna del ser, de la esencia. Un ejemplo clave para que entiendan, cambio. Una persona deja ciertos comportamientos por presión social, por Total. miedo o por conveniencia. Sin embargo, la transformación, la persona desarrolla una nueva conciencia, una nueva naturaleza, una nueva esencia y una nueva Ujú, dirección interior. ujú, Hello. ujú. Si vamos a la parte psicológica, la diferencia psicológica, desde la psicología profunda, el cambio puede ser adaptativo, mientras que la transformación implica reorganización interna completa del sistema de significado personal. Wow. Muchas personas modifican conductas, pero continúan emocionalmente heridas, Ay, espiritualmente ya, 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 inmaduras ya, ya, y ya, 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 ya. cognitivamente deformadas y trastornadas. Por eso pueden aparentar cambio externo sin verdadera transformación interna. Y hay una diferencia teológica, porque la Biblia no presenta el Evangelio simplemente como modificación de hábitos, lo presenta como nuevo nacimiento, renovación, regeneración y nueva creación. Por eso, segunda carta a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva Nueva criatura creación. es. El cristianismo bíblico no consiste meramente en portarse mejor, consiste en transformación del ser humano desde adentro hacia afuera. Ahora, el problema contemporáneo es que muchas expresiones religiosas modernas producen cambios emocionales temporales, cambios emocionales momentáneos, pero no transformación profunda, porque la emoción puede alterar un momento, pero solo la verdad internalizada transforma la mente y la vida. Por eso hay personas que lloran en servicio, se compungen en los servicios, gritan en los servicios, tiemblan en los servicios, caen para atrás en los servicios, tienen experiencias intensas, pero meses después continúan iguales moralmente, Así iguales es, espiritualmente, iguales totalmente. psicológicamente, porque experimentaron ¿qué? Estimulación emocional, pero no Ujú. verdadera transformación. Amén. El cambio puede ser externo y temporal, pero la transformación es interna y estructural, porque el cambio puede modificar comportamientos visibles, pero la transformación modifica la naturaleza desde la raíz. Ujú, El ujú. cambio puede alterar tu conducta por un tiempo, pero la transformación redefine quién eres desde lo más profundo de tu ser. Porque mientras el cambio ajusta hábitos, la verdadera transformación reconfigura la mente, reconfigura el carácter, reconfigura la dirección espiritual de tu persona. ¿Es cuánto? Wow. Gracias, doctor, por esa aclaración, ya que se hizo el comentario y rápido dijeron que era lo mismo, pero gracias No, por su... no es lo No, mismo. no, Yo no es creo lo que mismo. sí, sí, Gracias. no, no quisiera ampliar más, no es lo No, mismo. no, 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 de ahí se daña. Yo creo que ahí eso quedó bastante claro. Damos gracias a Dios por eso. Ahora, la próxima clase o el próximo programa de Café Académico va a ser no esta semana que viene, el próximo martes. Vamos a estar ya que este próximo martes no vamos a poder
tener el programa. Así que el 26 vamos a estar de vuelta, el 26, martes 26, O con miércoles un... 27, por si acaso. Ajá, bueno, Cualquiera de sí, los dos, sí, se lo sí, anunciamos. sí, ya que eh, vamos a estar un poquito ocupados, el pastor también, el doctor va a estar de viaje, pero vamos a traer un buen tema, que tenemos un buen tema en la mesa y yo creo que va a ser de mucha Y ese edificación. tema tenemos que darlo despacio Ujú. para... Sí, sí, porque es que ese tema hay gente que todavía no sé, no han captado ese tema, pero lo vamos a traer porque lo que nosotros queremos es edificar al pueblo y entienda exegéticamente lo que la palabra dice. Bueno, pastor, doctor, gracias. Verdaderamente esto ha sido un manjar, mucha información. Vuelvo y repito, esta es la segunda parte. Hay un primer video. Puede irlo a verlo para que esté en línea en lo que hemos dicho. Comparta el video, vuelva, óigalo, escriba, estudie, analízalo, dé opinión, escriba para saber hasta dónde estamos llegando. Bendecimos a todos los que han estado conectados. Hay gente hasta de Massachusetts, Alemania, México. Bueno, aquí ha entrado de todos lados y damos gracias a Dios por eso. Y vuelvo y repetimos, esta próxima semana no vamos a tener café académico, sino entre 2 semanas volvemos con un tema que va a ser de mucha bendición. Así que los bendecimos, este que le hablo como siempre, Pastor Domingo Pino. Así que, doctor, despídase ahí de esta audiencia que ha estado con nosotros esta hora y casi 20 minutos. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Gracias y pa, gracias por conectarse, estar conectado. Recuerde dejarnos su opinión, su impresión, ¿verdad? Siempre leemos. Hay un equipo que lee todo lo que usted escribe. No pasamos nada por alto. Y recuerde que este programa llega a ustedes como cortesía de la universidad totalmente online a través de Zoom virtual, desde su casa, su oficina, su comodidad, desde su carro, su habitación, desde su domicilio. La Universidad BCC Adonai Elohim Christian University, que ahora, el 30 de ahora de mayo, sábado, abre su programa de maestría y de doctorados. Usted puede llamar a la doctora Idekel al teléfono de WhatsApp 1917-417-5258. Repito, teléfono de WhatsApp, doctora Idekel, 1917-417-5258. Sábado 30 de este mes de mayo abren los programas de maestrías y doctorado. Es la gran apertura. Ya con la licenciatura, usted puede comunicarse también con la doctora. Todavía las inscripciones están abiertas porque apenas ha empezado y ahí están los videos ya grabados y el material de apoyo para su beneficio. Así que bendiciones y en 2 semanas volveremos con un tema que está muy caliente, muy caliente. Ayer me mandaron el reporte de Facebook que el artículo aquel tiene más de 3.500 views. ¿Ve? Que Wow. nada, con la aplicación que yo le mando, que uno se da Mm, cuenta y digo, wow, pero ¿cómo va a ser? Ve, lo que pasa es que no todo el mundo quiere aparecer dando like, no todo el mundo quiere aparecer comentando. Algunos dan like por conveniencia, o por amistad, o por simpatía, o por popularidad, pero no comentan, ¿verdad? Y eso le exacto. llamamos los Nicodemos, los undercover. Pero amén, también son bendecidos y que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde y será hasta la próxima transmisión de Café Académico. Gracias y paz. Gracias y paz. Amén. Amén, amén.